Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Viernes 8 de julio, mire que ya se nos fue la semana del mes de julio, pero estamos muy contentos porque hoy estamos aquí en compañía de nuestro amigo el Padre Jorge. Padre, ¿cómo se encuentra en esta tarde? Muy buenas tardes. Muy contento de que finalmente los escucho porque me aventaron 2 programas de monólogo. Ok, me llamaba María Portillo diciéndome que hay preguntas que se hacen a través de YouTube, pero yo no tengo acceso a esas preguntas. Espero que ustedes sí tengan acceso a esas preguntas en YouTube. Pero ya saben que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook o llamando directamente a el teléfono de la cabina o de la librería. ¿Qué número de teléfono es, mi querido demonio negro? Mateito. Es el 209-225-2317. Otra vez, para que lo hayan apuntado. ¿Qué número? 209-225-2317. Bueno, ya lo dijo el demonio negro. Es demonio negro el que traes, ¿verdad? Es azul. Ah, es que no alcanzo a ver, pero acá se ve negro, pero qué bueno que seas el demonio azul y yo azulado. Claro. Oye, que sí, Mateito, es que las cámaras nos hacen daltónicos, padre. Sí, Mateito, fíjate que me da mucho gusto de que siempre procures el vestir elegantemente, porque tú eres un regalo de Dios y eres un regalo para la gente que te está viendo. Todo el mundo dice, qué bonito regalo entró a mi casa ahora. Así que muchas felicidades. En cambio, yo vine como Father Jorge Jada Farm, ia, yo. Ok, bueno, oye, Mateo, tú que lo sabes todo y lo que no sabes lo inventas. No, no es cierto, no inventas, siempre estás muy bien informado y te agradezco porque siempre hables con la verdad. Por eso eres chato, como quien dice chato, si no hablaras con la verdad, serías Pinocho, te crecería mucho la nariz. Cuéntame, mi querido Pinocho, digo Mateito, ¿qué santos estamos celebrando el día de hoy? Tantos, pero escogí uno en especial que voy a hablar. A ver, dinos. El Papa San Adriano III. Ajá. Y hay otro papa también. Correcto. El ¿Cuál es el Beato otro? Eugenio III. Uy, así que saludos a Eugenio Derbez y también a un querido amigo Eugenio que tiene un restaurante que se llama Delicious Kitchen allá en Bishop, y me cae que a lo mejor hoy en un rato voy a comer allá. Se llama Eugenio. Bueno, cuéntanos de Eugenio y de Adriano. A ver, porque los dos son terceros y son papas, nada más que nacieron en diferentes fechas. Pero son diferentes. A ver, Mateo, cuéntanos qué es la diferencia. Cuéntanos primero de uno y después de otro. Ok, voy a empezar alfabéticamente. Adriano III, se sabe muy poco de él. Sí, Él casi tuvo nada. un pontificado muy corto. Adivinen de cuánto. ¿De cuánto? De 365. Días. ¿Será? Un año, ¿correcto? Ay, padre, le Muy bien. atinamos. Me merezco un aplauso y un Sí, apapacho. yes. Muy bien, ok. Duró ¿Qué más nada nos más puedes un año. contar? Y, a ver, cuéntanos, yo ya no voy a hablar, mejor platícanos tú. Adriano III escogió su nombre de también un santo que se llamó Adrián, que estaba en el ejército romano. Él perseguía a los cristianos. Entonces, ¿Adriano III? no, él escogió su nombre basado en este Adrián en el que estoy hablando. Y escogió, dijo, se persigue a los cristianos y yo también los voy a perseguir. ¿Qué caray? No, esa no es por eso, porque ese Ah, Adrián fue un santo. Él fue apresado en otra persecución, fue apresado a hacerlo, pero como ya se había convertido, entonces lo tormentaron. Finalmente lo decapitaron en el año 305.
Es por eso que el Papa Adriano Adriano III, III, lo él decapitaron. escogió su nombre basado en este Adrián. Ah, ya entendí. O sea que se basó en un santo que se llamaba Adriano, y que cuando se convirtió a ese santo lo decapitaron. Y entonces, Como lo martirizaron. y le cortaron la cabeza. O sea, perdió la cabeza por Cristo, qué bueno. Pero este papa escogió el nombre de Adriano por este santo, San Adriano, que murió siendo mártir. Ya entendí, es que si me explican, le entiendo. Óigame, no. Bueno, y entonces, el papa Adriano, ¿qué hizo? El Papa Adriano, por supuesto, está en el nombre. Fue un papa y es santo ahorita. Y dato Bueno, pero ¿qué curioso. hizo en especial en ese año? Tengo un dato curioso. Como él duró como un año, muy poco después de su muerte, lo canonizaron. Pero pero eso no fue confirmado hasta como 1000 años después, cuando el Papa León III estaba. Y él dijo que de verdad tienen que reconocer al Papa Adrián. Eso fue cuando estaba confirmado que el Papa Adriano III fue santo. Muy bien, o sea, cuando murió inmediatamente la gente lo declaró santo. Sin embargo, Poco después. sí, no cuando estaba vivo, no, sino cuando murió, la gente popularmente lo declaró santo, pero se cuestionó ese nombramiento, y tienes toda la razón, fue hasta el Papa León XIII que confirmó a San Adriano III como un santo. Se sabe poco de él, pero se sabe, en primer lugar, esto fue por allá en el año 885, que es más o menos cuando murió él duró del 884 al 885. En ese periodo él determinó de que los papas no tenían que ser aprobados por el emperador romano, como era la costumbre. Sin embargo, aceptó la invitación de Carlos III a Alemania para, de alguna manera, era confirmar su pontificado ante la gente. Sin embargo, cuando iba en camino, él murió en el camino hacia Alemania. Pero en ese año de pontificado, él determinó que los papas no tenían que contar con la aprobación del emperador, y por otra parte impulsó la liturgia, la unificación de la liturgia, impulsó los estudios eclesiásticos, y hizo mucho en ese poquito tiempo que tuvo como pontífice, y aunque se conoce poco de él, solamente se conocen las actas de su muerte y precisamente esto que hizo. Este es San Adriano III. Muy bien, mi querido Mateito. Y cuéntanos de San Eugenio Derbez. No, ese todavía no es santo, pero a ver. Es beato. No, Es beato. Eugenio Derbez, no, mi amor, Eugenio Derbez es un actor mexicano. Por supuesto, y le voy a hablar del Papa Beato. No es beato, es santo. Ya es santo. ¿Ah? Sí, es santo, está canonizado. San Eugenio III. Eso no lo sabía. Ahora ya lo sabes, Mateito. Bueno, Él nació cerca de, como le dice el marido a la mujer que es muy terca, le dice Venecia. Él nació cerca de Venecia, en Italia. ¿En qué año nació él? No sé la verdad, pero yo sé que duró 8 años. De que nació, eso sí. Bueno, y fue bautizado como el bien nacido. Eu significa en griego bueno, genio o genitos significa principio, el bien nacido, Eugenio. Y bueno, ¿qué más hizo Eugenio III? Yo solo sé mucho del Papa Adriano III, pero no sé tanto, casi no sé de Eugenio III. ¿Quieres que te cuente? Sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Te estoy contando. Bueno, ahorita te voy a platicar, mi querido Mateito. Fíjate que Eugenio, él se sintió muy inclinado por la vida religiosa y en ese tiempo él ingresó a un monasterio cistercense, que ellos eran muy estrictos en las normas litúrgicas, en el trabajo, en la oración. Y él pasó precisamente siendo un monje muy dedicado a la oración, al trabajo, a la liturgia, y llegó a ser abad de un monasterio. Y siendo abad, resulta que allá por el año 1145 más o menos, lo eligieron papa. Pero en esa época estaba tan difícil la situación en Italia, porque Italia todavía no era un país, era una serie de reinos. El reino de Florencia, el reino de Venecia, el reino de Umbría, el reino de... en fin, había muchísimos reinados. Y entonces cada quien se peleaba contra cada cual. Es por eso que el ejército suizo es un regalo que el país de Suiza dio por siempre al Vaticano, que la Guardia Suiza, que visten de una forma muy especial, que Michelangelo diseñó ese uniforme y sigue siendo efectivo hasta hoy en día, pero la Guardia Suiza tiene un entrenamiento militar, cosa muy interesante. Suiza es el único país en Europa que no tiene ejército. Fíjate qué bonito. Es un país neutral que ha sido respetado en todas las guerras. Entonces, ¿qué me estás señalando, mi querido amigo? A ver, cuéntanos. Estaba checando mi diccionario de santos y estaba checando los patronos de cada país. Decía en Europa y dice que el patrono de Suiza es San Galo, que se celebra el 16 de octubre. Ajá, muy bien. Fíjate que, te digo, el Vaticano también, los papas tuvieron que estar en guerra también. El Papa Juliano, que tuvo que hacer la guerra en tiempos en que ordenó que se construyera la Capilla Sixtina y se lo encargó a Michelangelo. Él tenía que salir con armadura y salir a pelear, porque era la situación de guerra propiamente. Entonces, tanto así que San Eugenio tuvo que ir no al Vaticano, sino tuvo que ir a un monasterio para ser coronado como papa. Y entonces él estuvo ejerciendo su papado en Trípoli, en Francia, en diferentes lugares, porque no se lograba estabilizar la paz en Italia, en Roma. Sin embargo, en su poco periodo que estuvo, él asistió a 4 concilios y por otra parte logró que se estableciera que los papas estarían en Roma. Así que él logró que los papas regresaran a Roma. Así que ese es San Eugenio III. Así que qué bonito y qué importante conocer la vida de nuestros santos. Bueno, pero hoy les voy a platicar no de un santo que no ha sido canonizado, pero que debería de ser canonizado. No creo que tú hayas oído, ni tú tampoco, mi querida Lucy, ni tampoco el gentil auditorio, pero se trata de un embajador mexicano en París que se llama Gilberto Bosques. ¿Quieres que te platique de Gilberto Bosques? Sí, padre, especialmente si era un embajador. A ver, ¿qué hay un político que deberíamos hacer santo? Eso realmente es un milagro. A ver, padre, No, cuénteme. realmente es un gran político. Él en 1939 fue nombrado embajador en París. Estaba ahí en París, Francia. En ese entonces había surgido la guerra civil española y finalmente se le dio el triunfo a Francisco Franco y comenzó una dictadura que duró muchos años, también 1975, 76, 75, que fue cuando murió Francisco Franco. Y entonces, después de tanta represión en España, vino lo que era el destape,
el destape político, el destape de sexualidad, el destape de muchas cosas, se le llamó la etapa del destape en España. Pero cuando terminó la guerra civil entre republicanos y entre demócratas, entre nacionalistas, y triunfó precisamente Francisco Franco, muchos españoles tuvieron que huir y se refugiaron en Francia. Para ese entonces, Adolfo Hitler empezaba ya la persecución contra los judíos, y entonces hubo muchos judíos que tuvieron que huir y llegaron a Francia, y este señor, Gilberto Bosques, embajador, logró refugiar en su embajada a muchos, tanto españoles como polacos, como judíos, y les dio documentación en la cual cambiaba su identidad y la nacionalidad de ellos para que pudieran salir libremente hacia México. Y entonces cuando vino la guerra, cuando se desató la guerra, pues entonces él decidió rentar 2 castillos en la campiña francesa y les puso la bandera mexicana y lo declaró territorio mexicano. México no estaba en guerra en ese momento todavía. Posteriormente entró con el Escuadrón 201 en las Filipinas, pero en ese momento México era territorio, era un territorio no en guerra, y por lo tanto había la orden de respetar el territorio mexicano. Ahí refugió a miles de judíos, de polacos, de españoles, de todo el mundo que había, mexicanos y demás. Y fue cuando la invasión de Adolfo Hitler a París, en el cual estuvo protegido propiamente, hasta que México rompió relaciones con Francia en 1943. Y entonces ya no se respetaba el hecho de que fuera territorio nacional, ya había roto relaciones, y entonces se invadieron los castillos y se les llevó a los que encontraron ahí en los castillos a un hotel donde estuvieron como presos domiciliarios sin permitirles salir durante todo un año, hasta que México hizo un intercambio con Alemania de prisioneros políticos y prisioneros de guerra. Se les permitió salir y entonces se les envió a México, y en México, al ser recibido, estaban miles de europeos que habían sido salvados por Gilberto Bosques. Fíjate qué bonito. Así que es muy parecido a lo que es la película La lista de Schindler, que no sé si la viste tú. Bueno, es una película emocionante. Cuando fui a Jerusalén, en la parte moderna donde está el Museo del Holocausto, allí está la tumba de Schindler. Probablemente se le movió de donde había sido enterrado, pero está actualmente en el museo donde está el Museo del Holocausto en Jerusalén. Y si Schindler logró salvar 1,300 y tantos judíos, Gilberto Bosques salvó a 40,000 europeos. Algo que no se le conoce mucho. Yo sinceramente lo desconocía, me acabo de enterar gracias a un video que me hicieron favor de mandarme, pero qué importante eso. Qué horrible lo que está amenazando ahorita la guerra con Ucrania, porque la amenaza de una guerra nuclear que puede llevar al término de la humanidad, o cuando menos crear un daño irreparable en la humanidad, y que se está jugando realmente de una forma tan cruel, tan cruenta, y que el mundo está patas arriba. Hoy justamente asesinaron al ex primer ministro de Japón mientras estaba dando una conferencia, y lo balearon, murió en el hospital el día de hoy. Así que realmente es una pena.
Japón, que es un país tan próspero, que es neutral, que es pacífico, y sin embargo, este atentado realmente es horrendo. Pero ese atentado, no solamente por ser primer ministro, porque digo, es ex primer ministro, o sea, terminó su periodo como ministro de Japón, pero representa a una nación. Eso es un atentado horrible, y sin disminuir ni minusvalorar el atentado que se cometió contra Juanito, contra Panchito, contra Eulalia, contra aquellos que no tienen rostro ni nombre, porque no son gente importante, pero cada uno es importante ante Dios. Así que es importante eso también, como en Nigeria, tierra de mártires, se está persiguiendo a los cristianos. Acaban de matar a 2 sacerdotes y secuestrar a un tercer sacerdote, y se está haciendo vandalismo en las iglesias. No, o sea que el mundo está patas arriba. Necesitamos contribuir. Así que, mi querida Lucy, ahí te encargo para que en Mateito no llegue a ser terrorista, ni llegue a ser no vas a hacerlo, ¿verdad? Porque tienes muy buena educación y vas a llegar a ser un gran sacerdote, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor Padre, porque verdaderamente sí, como humanidad y como padres es preocupante el futuro que les espera a nuestros hijos. Entonces, hay que hacer lo que a nosotros nos toca, que es verdaderamente en el hogar, en el entorno que nosotros tenemos, llevar la paz Sí, y la conciencia. y es muy importante eso. Es decir, somos el resultado de la educación de nuestros padres. Es por eso que Jesucristo dice: el que me ve a mí, ve a mi Padre, porque a fin de cuentas, hijo de tigre pintito y de tal palo tal astilla, somos el reflejo de lo que son nuestros papás. Así que es una misión importantísima la que tienen ustedes como papás. Si ustedes dejan que sus hijos hagan lo que les dé la gana, será muy tarde para poder corregirlos cuando quieran hacerlos. Y será muy tarde que la sociedad los corrija, y que después de crear tanto daño. Así que los valores morales, los valores cristianos se inculcan desde el hogar. Así que échale ganas y no descuiden esa misión tan importante de los papás. No se preocupen en comprarles el mejor teléfono celular, el mejor videojuego y la mejor ropa que encuentren, si les deprivan de una educación y de una presencia de papá y de mamá. Así que es muy importante. Más vale un mendrugo de pan en santa paz que abundar en banquetes en discordia. Así que tomen conciencia de esto y eduquen a sus hijos. Y así es, padre. Y otra cosa también, me gusta mucho la idea de que mencionemos cada vez que tenemos el programa el ejemplo de los santos, porque nosotros estamos todos llamados a la santidad, y los santos son personas que fueron como nosotros, que pisaron la tierra como nosotros, pero que fueron valientes en defender a la humanidad, como en este caso de esta persona que usted nos menciona, que sinceramente para mí también es algo nuevo. Yo vi la película y yo creía realmente que era un buen homenaje el que hubieran hecho esta película por esta persona porque salvó tantas vidas. Pero ahora solamente me atrevo a pensar que para esta persona, este embajador, pues Gilberto Borges. verdaderamente sí merece el título de buscar la forma de santificarlo, ¿verdad? Porque para llegar a eso se ocupó de mucha valentía y de mucho amor por las personas, y al tener amor por las personas es amor a Dios nuestro Señor. Entonces vamos a darle la publicidad. Nos recuerda otra vez el nombre, padre, y dónde podemos Gilberto encontrar más Bosques. información de él. Gilberto Bosques. Gilberto Bosques. Entonces, pues ya lo sabemos, vamos a buscar por ahí en YouTube, en Google, que todo nos encuentra. Vamos a buscar y es alguien mexicano, es alguien que realmente salvó la vida de muchas personas en 40,000 momentos. personas. Imaginemos nada más 40,000 personas. Entonces, imaginemos nada más la magnitud de lo que él hizo por estas personas, la valentía y el amor que él tuvo. Así que vamos a buscar más de él. Gracias, padre. Muchas gracias por todo esto que nos Estaba leyendo las noticias del Vaticano y le hicieron una entrevista por un podcast a el Papa Francisco. Le preguntaron: ¿es cierto que usted busca la forma de escaparse del Vaticano y anda por las calles y demás?
Dice, no, no, no. Dice, el que lo hacía frecuentemente era Juan Pablo II. Él se las ingeniaba para salir del Vaticano. Ujú. Fíjese, y nosotros, yo también había leído eso de que era el Papa Francisco quien de repente se escabullía, decía por ahí la noticia, se escabulle y va a los alrededores, esto, pero mire, él aclaró entonces esto, que muy bien. No, lo que sí es que el Papa, por ejemplo, ha ido a una zapatería a comprar unos zapatos, ha ido a una óptica para probarse, para ajustarse los lentes, usando el mismo armazón que tiene, y sale de repente, ah, pero acompañado con todas sus guaruras y demás. Ujú. Pues mire qué programa tan interesante hoy estamos descubriendo de tantas cosas, ¿verdad? También me acuerdo que fue a una tienda de discos, que había prometido que iba a visitar a esos amigos cuando él era el cardenal Jorge Bergoglio, y fue a visitarlos, y le regalaron un disco, pero también fue otra de las escapadas que se dio ahí en Roma. Oiga, padre, y usted sabe, mire, ya nos vamos a ir con el Papa, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esa parte donde dicen que el Papa Francisco en su habitación tiene la imagen de un señor San José dormido? Sí, sí, sí. De hecho, gracias a eso, la, gracias a esto, déjenme ver cómo le hago. Aquí está. Ok. Gracias a eso, mi hermanito Jairo tuvo bien el regalarme una imagen de San José precisamente dormido, que es como la que tiene el Papa Francisco en su habitación. Y él dice que esa devoción de San José es porque, pues aún dormido el Señor le habla y aún dormido él trabaja. Entonces el Papa Francisco dice que cuando tiene un problema que no encuentra la forma de resolverlo, le escribe una nota y se lo pone abajo de su almohada. Aquí tengo muchas peticiones que le he pedido, tanto a mi asistente como yo. Y fíjense la cosa increíble, el señor San José trabaja aunque esté dormido, de todas maneras nos hace caso. Así que qué bonito, ¿no creen? Bueno, pues para quienes están conociendo la devoción al señor San José dormido, ustedes ya saben, le pueden poner su petición en un cuadrito y lo ponen debajo de la imagen. Y él en el sueño, pues él va a seguir intercediendo a Dios nuestro Señor si es para bien esa petición que nosotros tenemos. Cosa muy curiosa, el Papa Juan XXIII, cuando él era el cardenal de Venecia, el patriarca de Venecia, cuando tenía un problema, decía, bueno, mañana se lo consulto al Papa. Entonces, cuando lo nombraron Papa, tenía algún problema que no podía resolver y decía, bueno, mañana se lo consulto al Papa. Dice, pero si el Papa soy yo. Dice, bueno, señor, es tu iglesia. Yo ya me voy a dormir, hace calma. Qué buena forma de encontrar la respuesta, ¿verdad? Bueno, Ajá. padre, pues mire, ¿qué le parece si nos vamos hoy por las preguntas? Porque verdaderamente tenemos bastante preguntas y el Pues tiempo. ya me malacostumbraron con el monólogo, hombre. Ay, Así no, que padre, vamos hoy sí otra vez. tenemos preguntas. Pues pregúntame. Vamos, Mateo, entonces vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Los niños pueden bautizar con los cristianos? ¿Está bien o mal? La pregunta es si los niños que se bautizan bajo la religión de los cristianos es algo bueno o está bien o está mal, porque mucha gente dice, bueno, yo voy a ir con los cristianos a bautizarlo, ya no, los Pues católicos me ponen muchos requisitos. me acuerdo que un pez en el agua decía, ando buscando el océano. Dice, no, tú estás en el océano. No, esto es el agua, pero yo busco el océano. O sea que andas buscando lo que estás viviendo. En primer lugar, Cristo fundó una sola iglesia, una santa, católica, apostólica y romana. Y la única iglesia que Cristo fundó, cuando le dijo a Simón Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra atado será en el cielo, lo que desates en la tierra desatado será en el cielo. Es la única iglesia que Cristo fundó.
Y esta, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es la que sigue siendo fiel desde su origen, desde San Pedro, hasta hoy en día. De hecho, el Papa es sucesor de San Pedro en esta única iglesia que Cristo fundó. Sin embargo, por quítame estas pajas o por alguna diferencia, a través de la historia ha habido separaciones de la Iglesia Católica y se han fundado la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Episcopaliana, en fin. Pero hay otras que se les ha ocurrido, oye, muy buena idea, pues ¿por qué no vamos a hacer una iglesia que se llame la luz del mundo? ¿Sí? ¿O por qué no hacemos una iglesia que se llame los testigos de Jehová? Ándale. ¿Por qué no hacemos una iglesia y ellos crean su propia iglesia? Pero se hacen llamar cristianos porque la palabra protestante, que se le dio ese título a los que se separaron con Martín Lutero, en Alemania se les puso varias restricciones para ejercer su religión, ellos protestaron y se les conocía como protestantes. Y genéricamente se les llamaba protestantes a los que no pertenecían a la fe católica. Entonces, ya por allá, por los años 1980, 80 y tantos, hubo una reunión y dijeron, oiga, la palabra protestante asusta a la gente. Vamos a llamarnos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero el término cristiano se nos dio a nosotros en Antioquía en el año 70. Por primera vez se nos llamó cristianos. Y esta es la fe cristiana y durante siglos se nos conoció como cristianos. Y somos cristianos. Entonces, si vas a una secta y se te bautiza, realmente su bautismo en muchos casos no es válido. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento o una trayectoria cristiana. Los testigos de Jehová ni siquiera consideran a Cristo como Dios. Los mormones ni siquiera consideran a Cristo como Dios, ellos lo consideran como un profeta. Entonces, no tiene validez ese bautismo. Sin embargo, en la iglesia anglicana o en la iglesia ortodoxa o en la iglesia luterana, su bautizo es reconocido en la fe católica y cuando algún luterano ortodoxo o episcopaliano quiere convertirse a la fe, no se le vuelve a bautizar, sino que se hace un rito de recepción en la iglesia católica y se le confirma dentro de la iglesia católica después de una previa preparación. Así que no es lo mismo Chana que Juana. Espero haber contestado esa pregunta. Claro que sí, esperamos que la persona también la esté escuchando. Bueno, padre, vámonos con la segunda pregunta. Dice, hay una persona que llamó y dice que se siente mal porque le echó mentiras a su hija de que los perros estaban dentro de la casa y la verdad estaban afuera. Ella quiere saber si es pecado y si esto es un pecado que ella necesita ir a confesar porque ella quiere recibir la Santa Eucaristía. Dice que se lo dijo porque estaba un poquito molesta porque a veces no la quiere llevar a misa. Entonces, pues le echó esa mentira de que la hija le preguntó ¿dónde están los perros? Y le dijo ya, pues están adentro. Y dice, no, la verdad yo los tengo afuera de la casa. Bueno, en primer lugar, no sé cuál sea la situación, a lo mejor ya eres una persona mayor, y dependes de tu hija y estás viviendo en casa de tu hija y mientras vivas bajo el techo de tu hija, ella es la que manda. Eres su mamá, te merece respeto, pero la que manda en su casa es tu hija. Si es que tú estás viviendo bajo el techo de tu hija. Si esta es tu casa, entonces tú eres la que mandas, ¿ok? Y no tienes por qué decir mentiras. Y si no estás a gusto viviendo con tu hija, oye, no sé cuál sea la situación, pero busca independizarte o busca incluso vivir en una residencia para personas mayores, pero vive solita y ahí tú te mandas sola, pero no tienes por qué mentir, ¿ok? Ahora, si tu hija te pidió que metieras los perros a la casa y es de ella la casa, ella es la que manda. Tú estás viviendo bajo su techo. Te merece todo el respeto, no tiene por qué faltarte el respeto ni nada, pero tú también tienes que respetar las normas de la casa de tu hija, ¿ok? Ahora, si es tu casa, entonces
tú haces lo que te dé tu regalada gana, ¿ok? Porque tú eres la que mandas. Bueno, Okay. Gracias, y padre, una gracias. cosa muy importante, nunca mientas. Aprende de mí, yo nunca he dicho una sola mentira en mi vida. 2 o 3 juntas sí, pero una sola no. Una sola no. No, Eso es lo no, importante. no, lo importante es, Jesucristo nos da ese consejo, di sí cuando es sí, di no cuando es no, lo demás lo añade el diablo. Entonces, en otras palabras, tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra en una corte de honor. Ok, entonces, cuando estás dando un testimonio en un jurado, en una corte, te piden que digas la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, bajo juramento. Lo cual significa que no tienes por qué echarte de cabeza, pero te piden que no mientas. Usted mandó a matar a esos que venían en el tráiler. Me reservo el derecho de contestar. Me acojo a la primera enmienda, ¿ok? Y tienes derecho a guardar silencio. No te estás inculpando, pero tienes derecho a no contestar. Entonces, en este caso, no tienes, en primer lugar, no tienes por qué hacer cosas que te lleven a mentir. Si algo vas a tener que mentir, mejor no lo hagas. Y por otra parte, tienes el derecho a guardar silencio o desviar la conversación. Mateíto, ¿tú te comiste todas las galletas que tenía guardada tu mamá ahí en un jarrón? ¿De verdad? Me dices, oye, ¿crees que vaya a llover hoy? Me cambias el tema. Que no hay manera que yo lo podría haber hecho. Entonces, Es un ejemplo. I'm just kidding. ¿Ok? No, pero puedes cambiar de conversación. Dices, oye, ¿crees que vaya a llover hoy? ¿Sí? Oye, ¿ya has visto las noticias de Ucrania? O cosas por el estilo. Ok, gracias, padre. Bueno, pues entonces nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay si yo ofrezco la misa por mi hermano que se suicidó? ¿Y qué diferencia si voy a la oficina de la parroquia y mando decir una misa por mi hermano y aporto la donación voluntaria? Bueno, una cosa es el asistir a misa y orar en la misa y ofrecerla personalmente por la intención de alguien. Qué bonito. Es una intención particular el ofrecimiento, el ofrecer la Sagrada Comunión por alguien, en especial pedirle a Dios por esa persona. Es algo muy bonito. Y otra cosa es de que la intención de la misa se celebra especialmente por esa persona viva o difunta. Entonces tiene una intención especial, es decir, la misa en especial es el sacrificio de Cristo, toda la celebración es por intención de esa persona. Ok, O sea, es muy gracias. diferente la intención privada particular a la intención de la misa. Ok, gracias, padre. Entonces ahora sí nos vamos con la siguiente pregunta, con la cuarta pregunta. Adelante, Mateo. ¿Se pueden repartir las cenizas de un difunto? Antiguamente se podía hacer, se podían esparcir las cenizas desde el aire, desde un helicóptero, o se podían esparcir las cenizas en el mar y demás. Sin embargo, el Papa Francisco ha pedido que se mantengan en una urna y que no se repartan en relicarios, sino que se mantengan todas unidas en una urna, que incluso si se van a depositar en el mar, no se esparzan en el mar, sino que se hundan en la urna que se contiene. Entonces, el Papa Francisco ha sido muy específico en eso, y que se coloquen en un lugar de dignidad, ya sea en una cripta o ya sea en un panteón, pero que sea en un lugar digno. Ok. Gracias, padre. ¿Qué diferencia hay entre hostia y Eucaristía? Entre Eucaristía y hostia. Correcto. Bueno, mira, la hostia es el pan hecho en forma redondita, que a mí me cuesta más trabajo pensar que sea pan a que Cristo llegue a estar en la hostia consagrada. Pero en fin, es una, aquí en Estados Unidos le llamamos waffles, las hostias. Es la hechura del pan, eso es.
La hostia sin consagrar es el pan. Una vez que está consagrada, es el cuerpo de Cristo, ya no es la hostia consagrada. Es decir, es el pan consagrado, ya es el cuerpo de Cristo. Es Cristo, su cuerpo eucarístico, la presencia real de Cristo. Gracias, padre. Bueno, pues entonces ahora terminamos con las preguntas aquí en cabina, pero ahí Pedro y Toña hicieron también en Facebook una pregunta y dice, padre, ¿los ángeles caídos también son demonios? ¿Están activos o están prisioneros? Mira, lo que conocemos de angelología solamente se menciona en las Sagradas Escrituras. Jesucristo también menciona de los ángeles y demonios. Lo que tenemos de demonología y angelología es una herencia de origen babilonio, persa, sirio, egipcio, de mitologías existentes. Sin embargo, Cristo menciona a los ángeles del cielo y menciona a los demonios. Por lo tanto, creemos que los ángeles son espíritus puros que son enviados por Dios. La palabra ángel es mensajero, o sea, son los mensajeros, espíritus puros al servicio de Dios. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un pequeño guaraní y que ante el grito de su madre perdió equilibrio y se mató. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontró, la del pájaro Chogüí, y que por el extraño sortilegio en Chogüí se convirtió. Chogüí, 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 cantando va, cantando. Bien, no, pero se considera dentro de la tradición de que dentro de los ángeles del cielo había un arcángel muy hermoso que se llamaba Luz Bella y que de algún momento él quiso tener autoridad y potestad sobre todos los ángeles e incluso sobre Dios. Y entonces hubo quienes, los ángeles rebeldes, lo siguieron y entonces fueron vencidos por San Miguel Arcángel y fueron enviados por Dios al fuego eterno. Pero encontramos que no es el Dios bueno, el creador de todo, y acá el chamuco es el Dios malo, sino que no es Dios, al contrario, está sometido a Dios. Lo podemos leer en el libro de Job, cuando dice que Dios convocó a todos los ángeles del cielo y entre ellos se presentó Satanás y le pregunta, ¿de dónde vienes? De darme una vuelta por el mundo. Y Dios le dice, y ha reparado en mi siervo Job, no hay nadie en la tierra que me ame y que me ame con todo el corazón. Y el chamuco dice, pues así que chiste, lo has llenado de protección, de riquezas, de toda la bendición, pero vamos a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. Quítale toda su fortuna y todo, y vas a ver si te sigue adorando. Es decir, Dios le permite al demonio que toque su fortuna, pero que su persona no la toque. Es decir, el demonio se somete a Dios y el demonio no puede tentarnos más allá de la fuerza que tenemos para resistirle. Y no se nos va a aparecer con cuernos, cola, colmillos y asustarnos, sino que realmente es esa tentación que se nos presenta. Entonces son esos espíritus que el espíritu del mal que siempre nos pone tentaciones muy sabrosas y muy apetecibles, pero como decía Nancy Reagan, solo di no, pero con firmeza y te deje en paz, ¿ok? Y ya no nos da tiempo más que para una última pregunta, así que... Ya terminamos, padre. No, ya terminamos con las preguntas. Perfecto, bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Mañana, sábado y domingo, no vamos a tener programa. El lunes probablemente tenga que viajar a Redwood City para el funeral de mi amigo Roberto Juárez, que falleció finalmente el día de ayer. Así que voy a ver la posibilidad de estar en el programa, y si no estoy, pues ni modo, será hasta el miércoles, yo creo. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre. Gracias, igualmente para usted. Que Dios le bendiga también. Hasta pronto. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.